Sala de cine de la tarde de hoy. Nuestro invitado, como siempre, Gastón Molayoli. Él es el director programador del Centro Cultural Leonardo Fabio y, por supuesto, crítico de cine. Y eso vamos a hacer hoy. Vamos a conversar un poquito sobre el documental y vamos a aprender. Sobre todo vamos a aprender sobre el cine documental. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andás, Ivana? Buenas un gusto tardes. Siempre estar por acá. Sí, la verdad que me interesaba mucho. Hemos hablado a lo largo de muchos programas acerca de diferentes tipos de documentales, diferentes formas de entender el documental como una forma expresiva del cine. Algunos lo piensan como un género, otros como, este es un término ya más académico, como una modalidad del discurso cinematográfico. Pero me parecía interesante en estos pocos minutos intentar una muy breve síntesis a través de la historia, diferentes momentos que atraviesan el documental y que definen algunas miradas en torno a lo documental. Para quienes se hayan acercado alguna vez a la historia del cine, pueden saber que la que oficialmente figura como dentro de los libros, ¿no?, como la primera película documental, es esta película que estamos viendo, Nanook el Esquimal, Nanook of the North, así se llama originalmente la película, de Robert Flaherty, que es del año 1922, o sea, una película que tiene ya 102 años, y que Robert Flaherty, que en ese momento estaba muy ligado a la antropología, decide filmar en condiciones extremadamente hostiles, porque se va a Alaska a filmar esto. Y varios años después, no es él, sino otra persona, un sociólogo llamado Grierson, el que propone una forma de nombrar este tipo de película, que no se había visto hasta ese momento algo así, ¿no? Hasta ese momento son los primeros años del cine. Recordemos que el cine surge oficialmente en 1895 como resultado de una serie de inventos, ¿no?, de ciertos avances técnicos. Pero bueno, tenía muy pocos años, y lo que en la década del 10 se había hecho ya con mucha fuerza eran relatos, se habían construido relatos, o sea, Hollywood empieza a surgir con fuerza ahí. Pero esto era distinto, o sea, había algo de real acá, no son actores los que están ahí. Entonces Grierson decide nombrar este tipo de películas como documental, ¿no? Y empieza a vincular el documental a un tipo de discurso, a un discurso ligado a la verdad, a la realidad, ¿no? Con lo cual dice, bueno, el documental es una forma del cine que nos permite conocer la realidad. Pero no solamente conocer la realidad, conocer el mundo, sino también conocer al otro en un sentido radical. ¿Quién es ese otro? Bueno, es el esquimal. ¿Y quién es la figura que cuenta o que narra o que mira? Es el europeo, ¿no? O el civilizado, no solo el europeo, también el norteamericano, sino el civilizado, que va a observar cómo viven estas personas que tienen prácticas, costumbres, creencias, entre comillas, primitivas, ¿no? Ese contraste es muy muy fuerte ya en el origen del documental, y se empieza a pensar en el documental justamente como una herramienta para eso, ¿no?, para conocer el mundo y para conocer al otro, ¿no?, al otro distinto. Esta idea va a perdurar a lo largo de varias décadas, ¿no?, como el documental como un discurso de verdad, un discurso ligado a la realidad. Va a haber diferentes movimientos en los años 50, como el cine directo, el cine en Inglaterra, el cine verdad en Francia. Pero esta idea del documental como discurso de verdad se empieza a romper, se empieza a resquebrajar, ya en la década del 70, con películas como Aquí en otra parte, Ici et ailleurs, ese es el título original, del grupo Siga Bertov. En ese momento, no sé si tenemos imágenes de esa película, es dirigida por Godard Melville, Ici et ailleurs, en la que los cineastas del grupo Siga Bertov, decía, empiezan a cuestionarse esta idea del documental como una herramienta para conocer al otro, para identificarse con el otro, incluso para acompañar su lucha. Es un momento muy fuerte en términos del documental político, ¿no? Las vanguardias de los años 60, 70. Se empiezan a preguntar esto. Bueno, en este caso ellos habían filmado una película 4 años antes que se llamaba Hacia la Victoria, acerca de la lucha palestina en esos años, ¿no? Una lucha, por supuesto, súper vigente. Pero lo que se empiezan a cuestionar ellos un par de años después es si ellos realmente pueden entender al palestino, pueden ponerse en su lugar, o si simplemente es un acompañamiento nominal, intelectual, de europeos ilustrados, burgueses, que están acá cómodos en sus casas, mientras ellos están
entendiendo qué implica esa lucha. Ellos están completamente comprometidos en términos hasta religiosos con ese conflicto, y de ahí el término ¿no? El aquí y en otra parte. Aquí estamos nosotros, los europeos, los intelectuales, los cineastas, y allá están ellos, los otros, a quien no podemos conocer, a quien no podemos entender del todo, ¿no? A diferencia de esto que sucede al principio, claro, ¿no? Entre Flaherty y el esquimal, que dice, bueno, sí, yo puedo entrar ahí, puedo entender con la cámara cómo son sus prácticas, cómo piensan, qué creen, qué dicen, qué sienten, ¿no? Entonces, de algún modo, esa interpelación que aparece con mucha fuerza en esta película, que es muy influyente en la historia del cine, no solo documental, es una puesta en cuestión, ¿no? Acá surge el cine moderno, el documental moderno, perdón, ¿no? Un documental que cuestiona esta idea del documental como discurso de verdad. Pero más acá en el tiempo, lo que empieza a aparecer con mucha fuerza, casi de la mano como consecuencia de esta primera puesta en cuestión, es el documental contemporáneo, y es la irrupción, que eso es lo que define el documental contemporáneo, la irrupción de la primera persona. O sea, el cineasta no solo dice esto es, sino dice esto es, pero yo lo estoy mirando desde acá, desde mi lugar, ¿no? En esta película que estamos viendo, en realidad son unos fragmentos de esta película que se llama M, es de Nicolás Prividera, es argentina, es de 2007 más o menos. Nicolás Prividera es documentalista, pero a su vez es el protagonista de su película. Él es hijo de una mujer, ahí lo vemos, caminando por el cementerio de la Recoleta. Él es hijo de una mujer desaparecida durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina, ¿no? Y lo que se empieza a preguntar es, ¿dónde están los restos de su madre? Él nunca encontró a su mamá y no puede tampoco encontrar rastros, huellas que le permitan entender cuál fue el contexto de su secuestro, de su desaparición, si realmente participaba políticamente, si ella militaba en alguna agrupación, no se sabe nada, ¿no? Lo que él sí descubre y confirma rápidamente es que ella no estaba vinculada a la lucha armada, ni de cerca, ni de lejos, eso quise decir, pero que bueno, no hay nada para poder llegar a algo parecido a una verdad, ¿no? Esta idea del documental como discurso de verdad se termina de resquebrajar completamente, ¿no? Pero también aparece algo con mucha fuerza en esta película, y es esta idea de soy yo, estoy acá, yo cineasta voy a contar mi historia, pero mi historia no es solo mi historia, no solo me importa a mí, ni me debería importar a mí. No es que yo estoy enojado. En una parte hay una periodista que él le pregunta a él si está enojado, ¿no? Claro. Y él decide incluir esa entrevista que le hacen en el entramado de su película, y él dice, sí, puede ser, sí, estoy enojado. Pero no es que estoy enojado por algo que me pasa a mí. Todos deberíamos estar enojados, porque esto es algo que nos hicieron a todos. Y cuando dice todos, dice la sociedad toda, ¿no? Yo vuelvo a esto de la primera persona, porque esto de algún modo resquebraja la idea del documental como un discurso objetivo, ¿no? Soy yo, acá, cineasta, el que mira desde mi propia subjetividad, haciéndome cargo de mi ideología, esto, ¿no? Esta historia. Yo siempre menciono como ejemplo una película chilena reciente que se llama Salvador Allende, acerca precisamente del presidente asesinado en 1973 en Chile. Y en esa película, Patricio Guzmán, el cineasta, arranca diciendo, esta no es la historia de Salvador Allende, esta es la historia de mí, Salvador Allende. Claro, ¿no? como él lo ve. Como diciendo, este personaje, que no es un personaje que me incumbe a mí, no es un tío que nadie más conoce además de mí, fue el presidente de Chile, claro. No es alguien que me resulta ajeno, no es que voy a construir un discurso objetivo y distanciado e imparcial acerca de esta figura. Esto es lo que me pasa a mí, que yo adhiero a su ideología, que me moviliza en términos afectivos, no solo intelectuales, esta figura, pero lo voy a contar, o sea, voy a tratar de ser riguroso, sí, no voy a mentir, pero no me da lo mismo esta figura, claro. No soy un extranjero que viene a contar esta historia porque, bueno, se puede vender, ¿no? Yo estoy comprometido y a mí me moviliza, me interpela, ¿no? Entonces, de algún modo, eso cierra, podríamos decir, clausura una historia del documental, si lo pensamos en relación a los inicios, cómo surge, ¿no? Me parece interesante hacer este recorrido, porque muchas veces a lo largo del programa hemos hablado de diferentes tipos de documentales, pero nunca lo hemos podido como conceptualizar, enmarcar
Y traerlo recorrido, ¿no? en una línea de tiempo también, ¿no? Porque eso nos ubica a los espectadores y por supuesto a los directores en todo este contexto tan cambiante y esta vorágine que sin dudas va teniendo vinculación con, bueno, con toda esta trama que hay en el cine. Sí, ¿no? totalmente, porque de hecho está bueno esto que vos traes y esta palabra que usás, ¿no? La del contexto y también la de la historia, porque el cine está atravesado, el arte, toda discursividad está atravesada por el momento histórico, pero eso es muy, muy evidente, es casi explícito en el campo del documental, Claro, en donde claro. lo que se juega ahí, se pone la trama, la materia prima, podríamos decir, es en buena medida el tiempo histórico, ¿no? O sea, lo que sucede en ese momento, en ese país, el modo de posicionarse que tienen los cineastas frente a ese momento y frente a este momento, digamos, porque toda película que va hacia atrás también va hacia atrás para hablar de este presente. De este presente, Entonces, claro. Es como una contrapuesta, ¿no? Que se necesita casi para, bueno, para ir avanzando y creando en la actualidad. Sí, sí, creando una siempre mirada. hay una vuelta atrás, Totalmente. exactamente. Bueno, súper interesante, como Bueno, siempre, Gastón. muchas gracias. Estamos atentos y atentas a todo lo que pasa en el Fabio. Sabemos que allí, bueno, siempre hay reposición, siempre hay nueva cartelera. Así es que, bueno, te invitamos muy pronto para que vengas a traernos novedades. Cuando quieran, como siempre. Estamos ya empezando mayo y, bueno, de la mejor manera. Sí, sí, tenemos varias películas, varios estrenos. Hay un ciclo dedicado a Wim Wenders. Está el estreno de la última película de Michel Gondry, el de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, el libro de las soluciones. Hay varias novedades, Bueno, más que interesantes. ya Así vamos que, a seguir conversando aquí en bienvenido, nuestra sala de bienvenido. cine, entonces. Con gusto. Gracias, muchas gracias, Gastón.